Es un privilegio para mí, ¿no? Estar aquí esta noche con ustedes compartiendo la palabra, pero a la vez es una gran responsabilidad. La Biblia dice, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces entendemos que es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La intención con la que vengo en esta noche es hablar acerca de la voluntad de Dios. Leemos desde el versículo 1 para entrar un poco en contexto, ¿no? Él empieza hablando de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es una alusión a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ellos entendían de lo que se estaba hablando, sacrificio vivo. Y entonces da esas tres características de ese sacrificio: vivo, santo y agradable al Señor. Lo que quiero resaltar es que la petición que hace el apóstol ahí es de presentar el cuerpo en servicio de una forma en que el servicio sea acepto por el Señor. Con eso en mente, el versículo 2 podemos desglosarlo en 4 partes. La primera es, no os conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis implica darse uno mismo la forma de, es decir, una acción voluntaria y consciente en la que yo me amoldo, en este caso, a este siglo, en donde mi apariencia y mi conducta son iguales a las de este siglo. ¿A qué se refiere con este siglo? Bueno, a la corriente de este mundo. No al mundo como tal, sino a la corriente de este mundo, que trata de absorber al creyente para que pierda su efectividad. Entonces dice, no os conforméis, no se adapten, no se den ustedes mismos voluntariamente la forma o la apariencia de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra transformar es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la transfiguración del Señor Jesucristo, un cambio total. Entonces, él empieza hablando de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, no amoldarse al mundo, sino que haya una transformación total en la vida del creyente, en la que su conducta y su apariencia lo distingue. ¿Por qué? Porque se parece al Señor. Y esa es el propósito de Dios en el creyente, de que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor. Y el Señor no se parece a este siglo. Por eso nos dice transformaos. ¿Cuál va a ser la forma o el medio de la transformación? Bueno, eso va a influir la renovación de nuestro entendimiento.
La forma de analizar las cosas o la forma de entender las cosas, después de que nosotros creemos al Señor Jesucristo, no puede ser la misma que nosotros traíamos cuando vivíamos todavía aferrados a este mundo sin ser salvos. Nuestro sentido lógico, nuestro razonamiento no alcanza a entender los planes y la sabiduría de Dios. Entonces tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento, una renovación, un cambio también. No podemos ver las cosas desde la misma perspectiva en que lo hacíamos antes, porque ahora estamos en una nueva naturaleza, en una nueva vida, con nuevas metas y nuevos proyectos, donde todo empieza con presentar nuestros cuerpos para el servicio al Señor. Entonces dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué tiene que suceder eso? ¿Para qué tiene que haber una transformación y una renovación del entendimiento? Bueno, el propósito es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas palabras que hablamos antes, conformarse y transformar, implican acciones voluntarias y conscientes en el creyente. Yo puedo conformarme a este mundo por una decisión propia, pero puedo transformar mi vida por una decisión propia. Ahora, eso no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Al apóstol Pablo se le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es la ayuda del Señor la que nos va a ayudar a nosotros a transformarnos y a renovar nuestro entendimiento. Esas palabras implican acciones voluntarias, pero esas palabras de comprobar también. ¿Y qué es eso de comprobar? Bueno, es la misma palabra que se usa en Efesios 5 y 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso de comprobar implica una evaluación, un análisis, en donde el resultado va a ser la decisión o la comprobación, valga la redundancia, de si es o no es la voluntad de Dios. Si vemos por dónde va el asunto, ¿no? Empieza presentando nuestros cuerpos para el servicio al Señor, transformándonos para que nuestro servicio, para que nuestro cuerpo sea acepto al Señor, renovando nuestro entendimiento para que podamos ver de lo que se nos presenta cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabe? No todo lo que se nos presenta en nuestra vida representa los planes de Dios. Hay cosas que presenta el mundo y hay cosas que presenta Satanás para hacernos tropezar. Alguna oportunidad se nos presenta como una tremenda oferta. Y en ese momento nosotros tenemos que comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Ahora, hay tres características de la voluntad del Señor que se mencionan en ese versículo. Primero, menciona que es buena. Segundo, menciona que es agradable. Y tercero, menciona que es perfecta. Pero hay otras dos características de la voluntad del Señor, o otros dos atributos de la voluntad del Señor, no sé cuál es el término correcto, de los que yo también quiero hablar. Y es que
La voluntad o los planes de Dios son insondables y son absolutos. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, el versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es insondable? Que no se puede llegar a la profundidad del entendimiento, de la comprensión de la voluntad o de los planes de Dios. Y que es inescrutable, que no puede ser estudiado, no puede ser analizado. Nuestra lógica, nuestros sentidos no da para eso. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice en el Antiguo Testamento el Señor hablando. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Nuestra lógica no alcanza a comprender la magnitud y la perfección de los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, el Señor ha querido mostrarnos en su palabra lo que nuestra limitada mente puede llegar a alcanzar a comprender. Y aún así hay cosas en la palabra de Dios que nosotros no entendemos en relación a los planes de Dios. Pero lo cierto es que nosotros no vamos a entender por qué Dios hace las cosas, qué lo motiva, pero sí podemos muchas veces entender para qué. Nosotros no vamos a alcanzar a entender cuál es el camino y la meta que tiene el Señor para hacer algo. Pero cuando llegamos al final, podemos darnos cuenta para qué el Señor quería eso. Lo podemos entender. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando ya hemos pasado por allí. ¿Qué es lo que el Señor quería para nosotros? Pero, ¿verdad que es difícil entender cuál es la voluntad del Señor? Ahora, en estos versículos que nosotros leímos, la voluntad tiene que ver con la determinación, es decir, con lo que se decide, con lo que se establece o se fija. Esos son los conceptos que da el diccionario. Entonces, tiene que ver con una decisión, una determinación, algo que se establece. Dios ha establecido muchas cosas. Dios ha establecido que el que cree en el Hijo tiene vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es parte de la voluntad del Señor. Pero también el Señor ha establecido que el que rechaza al Hijo sea condenado. Entonces, esa es lo que es la determinación o los propósitos, lo que Él decide hacer. Pero nosotros no vamos a llegar a entender la profundidad de eso. Lo otro que quiero mencionar es que la voluntad de Dios es absoluta. Vamos a leer también en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 para entrar un poco en el contexto. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque, y fíjese lo que dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es absoluta e inquebrantable. Nosotros muchas veces usamos el término de que no hacemos la voluntad de Dios, y hasta cierto punto es correcto, porque no hacemos lo que Él quiere, porque no hacemos lo que a Él le agrada. Cuando nosotros hacemos algo que deshonra al Señor, cuando nosotros pecamos contra el Señor, estamos quebrantando su voluntad. Entonces, en ese sentido, nosotros no hacemos la voluntad del Señor, porque no hacemos lo que a Él le agrada. Pero sabe, hermano, nosotros no hacemos nada que el Señor no permite. Nadie, ni el creyente, ni el inconverso, puede hacer nada que se escape del control absoluto de la voluntad de Dios. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos, buena o mala, no ocurre por accidente, porque la voluntad de Dios es absoluta. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Así de sencillo. Y eso es inquebrantable. Aquí, según lo que nos está presentando el apóstol en Romanos capítulo 9, él puede decidir quién se va al infierno o quién se va al cielo. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque es Dios, tiene el poder para hacerlo. Pero gracias a Dios que hay otros versículos en la Biblia, como Tito 2:11, donde nos dice que la gracia de Dios se mostró a todos los hombres, y como 1 Timoteo 2:4, donde dice que quiere que todos los hombres sean salvos. De manera que la misericordia de Dios, ahí dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Él quiso tener misericordia de todos los hombres. Es su voluntad. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es insondable, excede nuestras capacidades y es absoluta. No podemos hacer nada para quebrantar los planes y lo establecido por Dios. De hecho, Jeremías, en el capítulo 10, si no me equivoco, en el versículo 23 dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque tanto el camino como la forma en que se camina dependen de Dios. Su voluntad es absoluta. Pero la voluntad de Dios es buena, es insondable, es absoluta, pero es buena. Para que comprobéis la buena voluntad del Señor. Ajá, pero ¿qué significa eso de que es buena? Romanos 8. El versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué nos muestra esto?
que cualquier cosa que pase en la vida del creyente ayuda a bien. No importa lo que sea. Porque la voluntad de Dios en cualquier cosa que pase es para beneficio del creyente. Y usted me dirá, hermano, pero por poner un ejemplo, yo me estaba montando en la micro y me caí de espalda y me golpeé la cabeza. ¿Qué de bueno puede tener eso? Bueno, hermano, ya nosotros más adelante vamos a ver algo relacionado a eso. Por ahora entendemos que la voluntad del Señor es buena porque nos hace bien. A veces el Señor permite cosas en nuestra vida porque nosotros nos hemos desviado del camino. Y Él tiene que usar su vara de pastor, ponerla en nuestro cuello para traernos otra vez al camino. ¿Y eso es malo o es bueno? Es bueno. Lo segundo que dice el versículo es que la voluntad del Señor es agradable, pero eso lo vamos a dejar para el final. Dice que la voluntad del Señor es perfecta. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor no se equivoca. Sus planes están establecidos desde antes de la fundación del mundo y se han cumplido al pie de la letra. Hubo algo que me impresionó mucho que enseñó un hermano hablando acerca del mundo. En la Biblia el mundo es mostrado como un mar en tempestad, como un mar, muchas aguas, naciones. Y un hermano decía, hermano, para nosotros el mundo puede ser como un mar en tempestad, pero delante del trono hay un mar de cristal sereno. El Señor no se equivoca, hermano. No hay nada que escape de su control. No hay nada que escape de su poder. Sus planes son perfectos. Todo lo que Él hace, todo lo que Él determina, todo lo que Él desea se cumple a la perfección, porque Él no se equivoca. Pero la voluntad del Señor es agradable. Y nosotros en este punto muchas veces nos confundimos, porque pensamos, bueno, pero la voluntad del Señor es agradable, porque a mí me está pasando esto, ¿por qué me está pasando esto que me tiene triste? ¿Por qué me está pasando esto que me tiene deprimido? Yo debería ser feliz, yo debería estar en paz. Si la voluntad del Señor es agradable, ¿por qué perdí mi casa? ¿Por qué se quemó como le pasó a esos hermanos allá en cerca de Santiago, que se les quemó la casa con todo lo que tenían, incluidos los pasaportes y todos sus documentos? Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿qué de agradable tiene eso? Y hay un error de interpretación allí, porque la voluntad de Dios, siendo agradable, puede no ser placentera, que es allí donde nosotros nos confundimos. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios nos va a hacer siempre vivir sonrientes y nos va a hacer vivir felices y que vamos a estar prósperos, no vamos a tener necesidad. Y todas esas cosas que pasan por nuestra mente, porque pensamos que la voluntad de Dios es así. Pero la realidad es otra. ¿Sabe? Me impresiona lo que dice Jeremías. Vamos a leer en Jeremías capítulo 20.
Jeremías, si nosotros hacemos un poco de historia, cuando el pueblo de Israel pecaron contra el Señor, se separaron en Judá e Israel, hubieron varias deportaciones. Primero vino el rey de Asiria, se llevó a Israel cautivo. Después vino el rey de Babilonia, y en dos oportunidades, que si no me equivoco, llevó cautivo al pueblo de Israel. La primera vez se llevó una parte y dejó una parte en Israel, y en la segunda vez se los llevó a casi todos. En ese proceso, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero Jeremías se quedó en Israel, profetizando. Entendemos el contexto social en que se encontraban ellos, rebeldes contra Dios, soberbios, con sus corazones endurecidos a la palabra del Señor, no se arrepentían. Y en ese tiempo Jeremías expone lo que vamos a leer ahora. El versículo 7 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjese lo que él dice: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿tiene algo de placentero lo que está expresando Jeremías? ¿Él estaba disfrutando hacer la voluntad del Señor? Porque el Señor lo mandó a profetizar. ¿Y cuál era su profecía? Destrucción para Israel, que iban a ser llevados cautivos, que iban a ser deportados. Y él lo hacía, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero eso le traía a él algún placer? No. Es más, era tanto lo que él estaba padeciendo que él quiso simplemente olvidarse de lo que es del mandamiento de Dios y no hablar más en el nombre del Señor. Porque hacer la voluntad de Dios le estaba trayendo a él sufrimiento. Y eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, en las cartas que le escribe, él dice: si oye que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que acontezca esto para que se manifiesten los que son aprobados. Entonces esas circunstancias son inevitables en la vida del creyente. Hermano, nosotros vamos a ser pasados por tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y ese va a ser el proceso de la vida del creyente continuamente durante toda su estadía aquí en la tierra. Porque el mundo rechaza al creyente que ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que se ha transformado por medio de la renovación de su entendimiento. A ese creyente el mundo lo rechaza, porque es luz,
para el mundo. Y en el mundo, ese creyente, por ser luz, va a tener aflicción. Así como rechazaban a Jeremías, van a rechazar al creyente que le es fiel y obediente al Señor, porque es luz. Entonces, si el mundo no nos rechaza, podemos preguntarnos si yo me he amoldado a este mundo, si yo me parezco a este mundo, a este siglo. Entonces, ¿en qué consiste que la voluntad del Señor sea agradable? Vámonos al ejemplo por excelencia, el Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Salmo capítulo 40. Salmo 40. El versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Esa es la porción que se menciona en la carta a los hebreos que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa es esta porción acá. Entonces dice: holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y fíjese lo que dice el versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A qué voluntad se refiere el Señor? Es ahí proféticamente hablando. ¿O a qué voluntad se refiere ahí en Hebreos, que es el mismo contexto, donde dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo? ¿Para qué la preparación del cuerpo? Para el sacrificio, hermano, para la muerte en la cruz. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre enviar al Hijo al mundo era morir en la cruz, y el Hijo no lo ignoraba. Y sin embargo dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces vemos la diferencia entre lo que es una vida placentera y una vida de agrado a la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo fue el que más padeció, tanto que ninguno de nosotros va a llegar a padecer lo que padeció el Señor Jesucristo, y sin embargo sintió agrado en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su entendimiento le daba para comprender que eso es lo que Dios quería, y si eso es lo que Dios quería, él se agradaba en hacerlo, aunque no le trajera placer alguno, aunque no le trajera felicidad hacerlo. ¿Sabe? Eso nos hace recordar cuando los apóstoles eran metidos presos en la cárcel, tenían grillos atados de manos y de pie. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban himnos al Señor. En Hechos de los Apóstoles se nos dice que después que ellos lo sacaron en uno de esos encarcelamientos, no recuerdo cuál es, cuando ellos lo sacaron, ellos estaban gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer por el nombre del Señor. Y ellos no estaban recibiendo placer alguno, ellos habían sido maltratados, pero ellos se sentían conformes en hacer la voluntad del Señor, porque lo aceptaban como tal. Por eso, la voluntad de Dios es agradable. Cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza y decimos: aquí estoy, Señor. ¿Sabe? Todo lo que se escribe allí en Romanos capítulo 12 es con ese, en versículo 1, versículo 2, es con ese propósito. Se empieza con presentar nuestros cuerpos al servicio del Señor. Aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Pero nuestro cuerpo tiene que cumplir requisitos: vivo, santo
agradable al Señor. Usted puede buscarlo por su cuenta. ¿En qué consiste cada uno de esos? Tenemos que transformarnos. Nuestro cuerpo tiene nuestro aspecto, nuestra presencia, nuestra conducta, no puede ser igual a la del mundo. Tiene que haber un cambio, una metamorfosis, así como cuando el Señor se transfiguró, que hubo un cambio total. Nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos entender que la voluntad del Señor es absoluta y mientras nosotros comprendamos eso y estemos dispuestos a hacer su voluntad va a ser agradable para nosotros. Vamos a estar dispuestos a padecer y a sufrir por el nombre del Señor porque entendemos que eso es lo que Él quiere. Así de sencillo, hermano. Eso es lo poco que yo entiendo en relación a la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos con su santa palabra.